Bien, buenos días nuevamente a todos. Vamos a empezar. Solamente dos anuncios. Las preguntas, pueden hacer cualquier pregunta en cualquier momento, solamente que son por escrito. Dentro de su pantalla hay un chat. En ese chat pueden ustedes poner su pregunta y nosotros estaremos contestando, revisándolas y trataremos de contestar durante la presentación. Las preguntas que queden sin contestar las estaremos contestando personalmente por correo o de manera general para todos, dependiendo del tipo de pregunta. También, para los que estén interesados, la presentación la van a poder descargar. Dentro de su pantalla hay un link que dice literatura, y en el link de literatura ahí van a poder descargar ustedes su presentación en PDF. Entonces, bueno, vamos a empezar. Tenemos más o menos una hora. Durante esa hora vamos a hacer algunos breaks para tratar de contestar algunas preguntas. Y vamos a hablar sobre la programación de interruptores, cómo está al día de hoy, qué es lo que viene, qué es lo que ha estado cambiando, y haciendo un poco de historia para entrar en el tema. Las instalaciones eléctricas básicamente han estado cambiando de manera muy importante en los últimos años, o diría en las últimas décadas. Al principio las instalaciones eléctricas eran pues los equipos que están ahora instalados, los sistemas, las tecnologías que teníamos en la industria eran, digamos, bastante limitados, y los problemas que empezamos a encontrar básicamente inicialmente fueron dos. Uno, sobrecarga, otro cortocircuito, y después se fueron agregando más problemas debido a la evolución de los propios equipos eléctricos, y entonces hubo un momento en donde encontramos un problema como armónicos, encontramos ruido eléctrico, encontramos distorsión electromagnética, cuando hablamos de calidad de energía encontramos factor de potencia, en fin, encontramos varios problemas dentro de las instalaciones eléctricas que han obligado al cambio en las tecnologías de los interruptores. Entonces, los interruptores al día de hoy, pues prácticamente están cambiando de generación, es como nosotros lo entendemos, precisamente porque la industria ha cambiado la forma en cómo trabaja las instalaciones. Cada vez somos más exigentes en cuanto a las protecciones, cada vez las mismas instalaciones nos piden ser más precisos, y cada vez tratamos de hacer instalaciones más seguras. Entonces, todos los elementos o el cambio o la tecnología que se da en los interruptores es precisamente para eso. ¿Cómo logro seguir manteniendo la seguridad de las personas haciendo los interruptores y las instalaciones o las protecciones más adecuados a las instalaciones modernas? De manera general, yo podría decir que la tecnología de los interruptores, en general de cualquier interruptor, cuando hablamos de protecciones eléctricas baja tensión, básicamente se está enfocando en tres áreas. La primera área es la de programación, cómo le damos herramientas al usuario para que él pueda entenderse mejor con el interruptor, cómo le damos herramientas para que la programación, la comunicación con el propio interruptor sea más sencilla para el usuario, y cómo el propio interruptor le da al usuario herramientas para comunicarle qué es lo que está pasando en la instalación. Entonces, la parte de programación, la parte de la unidad de disparo es el primer elemento que ha estado cambiando y donde se ha enfocado mucho en la tecnología. El otro punto es la coordinación de protecciones. Cada vez los sistemas se requiere que estén más coordinados, que haya una coordinación de protecciones en todo el largo de la instalación eléctrica, desde el interruptor principal hasta el último interruptor que está más cercano a la carga, que todos estén comunicados y estén coordinados. Recordemos que el NEC, que es la norma más avanzada en cuanto a protección en instalaciones eléctricas, hizo un cambio hace un par de años, 3 años quizás, donde pedía que ahora toda la coordinación de protecciones fuera incluso a niveles del instantáneo. Ese cambio motivó también una modificación en las unidades de protección. Entonces, básicamente hablamos primero de programación, después estamos hablando de coordinación de protecciones, y el último, la otra variable que está forzando a la modificación y al cambio en la generación de los interruptores es la protección de falla de arco o ARF flash. También es un tema de seguridad
que ha representado grandes pérdidas en la industria, que eso es un problema real que está ahí. Tenemos hay muchos ejemplos, digamos, en la red, muchos ejemplos documentados, y eso también está motivando el cambio en la tecnología. Entonces, como resumen, bien rápido, estamos hablando de programación, coordinación de protecciones y falla de arco. Un ejemplo de una unidad de disparo o de un interruptor que nos ayuda en la programación a entendernos mejor con un interruptor, a darle herramientas al usuario, es una unidad de disparo que nosotros llamamos Premium. Y menciono el nombre de la marca General Electric solamente como un ejemplo. Lo que quiero mostrar aquí es qué es lo que está cambiando en la unidad de disparo. Primero, se le integró de manera estándar un LED que le da al usuario la facilidad de verificar si el interruptor está en algún problema de sobrecarga. Esto quiere decir que cualquier operario, cualquier usuario, cualquier persona de mantenimiento eléctrico puede ponerse frente del tablero y de manera visual verificar si alguno de sus interruptores está o puede entrar en algún problema de sobrecarga. Tradicionalmente, los interruptores no mandan ninguna señal si tienen algún problema de sobrecarga o de cortocircuito, de falla a tierra, hasta que ocurre la falla. Entonces el interruptor se desenergiza y entonces cuando entra el operario a hacer algún análisis o alguna modificación. En este caso estamos siendo preventivos, le estamos dando la facilidad al usuario y lo estamos haciendo de manera visual. Esto es, la unidad de disparo tiene un LED integrado. Si ese LED se mantiene parpadeante en color verde, quiere decir que el funcionamiento es correcto y que la corriente que pasa por ese interruptor es menor al 95% de su valor. De tal manera que no tenemos ningún problema de sobrecarga. Si ese LED cambia de verde hacia naranja, entonces la corriente que pasa por ese interruptor está entre el 95 y el 105% de su valor, lo cual está indicando al usuario que puede haber un problema de sobrecarga, que estamos llegando a límites cercanos a la curva de disparo y que había que revisar ese circuito. Si cambia a naranja de manera permanente, lo que sucede es de que ya está arriba del 105 de su valor nominal y simplemente está esperando el tiempo de la curva de disparo para poder disparar. Entonces eso ya le da una indicación al usuario de que hay un problema de sobrecarga en el circuito. Si se mantiene o si cambia ya a rojo, pues básicamente le está diciendo que el interruptor ya disparó, ya operó, el circuito se encuentra desenergizado y entonces tenemos que hacer alguna revisión del circuito. Entonces una herramienta muy sencilla, pero que le da herramientas al usuario para de manera muy práctica entenderse con el interruptor, y el interruptor le indica si tenemos algún problema en el circuito o un posible problema para tomar acciones correctivas previas a la falla. Otra característica que se integró en esta unidad de disparo y que está enfocada precisamente a eso, a cómo entiendo al interruptor, cómo le ayudo a la programación, cómo obtengo más información de los interruptores, es un kit de pruebas. Este kit de pruebas me permite verificar la unidad de disparo. Tradicionalmente todos los interruptores de caja moldeada en baja tensión lo que tienen es un interruptor o un botón rojo cerca de la maneta que verifica el funcionamiento mecánico de los interruptores, que la unidad de protección no se encuentre trabada o que garantice su funcionamiento. Cuando usamos el kit de pruebas hacia la unidad de disparo, lo que vamos a poder hacer es verificar que la unidad de protección, que el cerebro del interruptor esté funcionando correctamente. Lo que hacemos con ese kit de pruebas es a través de un puerto USB, alimentamos la unidad de pruebas y simulamos una corriente de falla a través de un botón que se llama test, que está junto al puerto USB que se mantiene en la unidad de disparo. Lo mantenemos durante 3 segundos. Durante 3 segundos simulamos esa falla y el interruptor, estando en la posición de cerrado o de on, debería de disparar. Con esto vamos a poder garantizar
que el cerebro, que la unidad de disparo del interruptor se mantiene o está funcionando de manera correcta y lo estamos probando ante una posible falla. Lo que estamos verificando es que el interruptor responda correctamente ante una falla de sobrecarga de acuerdo a su curva de disparo. Entonces, con el LED integrado más el kit de pruebas, yo le doy una herramienta muy importante al usuario para verificar o poner en sus planes de mantenimiento la verificación oportuna de sus interruptores. Si durante un mantenimiento, durante una falla, durante una revisión, yo detecto que el interruptor no está operando mecánicamente, que la unidad de disparo no responde ante esta prueba de disparo, obviamente ya me está dando indicaciones de que el interruptor debe de revisarse o debe de cambiarse. Una característica, ya que tengo la unidad electrónica, ya que la puedo conectar a través de un puerto USB, es que yo puedo llevar información de este interruptor a un programa en pantalla donde yo voy a poder tener más información y además voy a poder tener un respaldo o un historial de los eventos a los que ha estado sometido el interruptor. Este tipo de interruptores de caja moldeada en baja tensión normalmente no lleva ningún registro de los eventos. El interruptor opera ante un evento de cortocircuito, ante un evento de sobrecarga, y dos cosas: el interruptor no me dice de qué valor fue el cortocircuito, de qué valor fue la sobrecarga, y no me dice qué tipo de falla fue. Con esta unidad electrónica y a través de la ventaja del puerto USB, este interruptor puede grabar hasta 10 eventos de falla. Los últimos 10 eventos a los que he expuesto los guarda en la unidad de disparo y yo a través del puerto USB lo puedo llevar a un programa y ahora sí, llevo el registro de cuáles son los eventos a los que ha estado sometido, de qué magnitud fueron y de qué tipo fue la falla, si fue de falla tierra, fue de sobrecarga o fue de cortocircuito o fue una operación del instantáneo, dependiendo de la unidad de protección que haya funcionado. Entonces ya le estamos dando todo herramientas muy fáciles, herramientas muy sensibles que le ayudan al operador a trabajar con los interruptores. Ese es el concepto a lo que viene en cuanto hablamos de programación o de manejo o de ajuste de unidades de disparo. Hacia allá va la tecnología y es donde se está trabajando para cada vez facilitarle más la vida al usuario. Otro ejemplo de estas unidades de protección es una unidad Micro Intelligar. Ahora para General Electric toda la plataforma global de unidades de protección se llama Intelligar, y cuando hablamos de caja moldeada, como la unidad es más pequeña, es micro, pues le pusimos Micro Intelligar. Pero en realidad la plataforma sigue siendo Intelligar. Intelligar significa guardia inteligente. Y esta unidad de protección se está integrando a la solución de interruptores en caja moldeada. La unidad de protección Intelligar tiene una pantalla digital que me permite hacer la programación y el ajuste de los valores de protección. Adicional tiene más ventajas enfocadas a facilitar el trabajo con los usuarios. Voy a hacer aquí una pausa porque tenemos una pregunta. Nos preguntan que si el interruptor Premium es normativa IEC y el equipo homologado en normativa NEMA sería el interruptor Spectra con el disparo Micro Intelligar. En realidad, la unidad Premium se desarrolló para interruptores con normativa IEC, pero existe también un interruptor con unidad Premium con la normativa NEMA. O sea, lo que vamos a tener en la oferta de producto es interruptores NEMA o IEC con unidad Premium, y adicional a eso tenemos un interruptor con normativa NEMA con la unidad Micro Intelligar. Entonces, solamente para aclarar, Premium existe para la normativa IEC, tanto para la normativa NEMA, e Intelligar por ahora solamente existe para la normativa NEMA, y estamos trabajando cómo integrar también la solución Intelligar a la normativa IEC. Entonces, Micro Intelligar se está integrando a la solución de interruptores de caja moldeada en marco de 600, en marco de 1200 amperes, y al agregarle la solución o la pantalla
nos permite hacer los ajustes tanto de tiempo largo, de tiempo corto, de instantáneo. Adicional a eso, estas unidades de protección tienen la capacidad o la función de medir amperaje por default. Todas las unidades de disparo miden, ya sea IntelliGuard o MicroIntelliGuard, tienen la capacidad de medir amperaje por default, de tal manera que yo puedo estar monitoreando el consumo de corriente en cada uno de los circuitos de manera estándar, la corriente instantánea. Tenemos el LED indicador de estatus, similar a lo que teníamos con Premium. Tenemos un display digital que decíamos que nos facilita la programación. Todas estas unidades, como son electrónicas, trabajan con valores RMS. Eso es bien importante porque el valor RMS de cualquier señal, tanto de corriente como de voltaje, es el valor real que está pasando por el circuito independientemente de la distorsión armónica o distorsión de ruido o distorsión propia de la señal que tengamos en el circuito. Cuando trabajamos con valor RMS, lo que estamos haciendo es garantizar que la protección va a operar cuando realmente existe una falla de sobrecorriente. Tenemos otra pregunta, nos preguntan si la unidad MicroIntelliGuard puede medir kilowatts y kilowatts hora. Sí lo puede medir, es una función avanzada. De hecho, aquí está en el slide que estamos presentando, ahí muestra la función avanzada, donde yo puedo agregar todos los tipos de medición. Decíamos por default, las unidades tienen la medición de amperes, pero yo puedo agregar voltaje, puedo agregar la medición de energía, frecuencia, factor de potencia, kilowatts, kilowatts hora, voltampers reactivos, kVAs y demanda pico incluso. Entonces todo lo puedo yo agregar, pero es una función adicional a la unidad de disparo. O sea, no viene como estándar, hay que solicitarla y lo que se agrega es un kit tanto de voltaje como de corriente para poder medir todos los parámetros. ¿Qué otras funciones opcionales tenemos con MicroIntelliGuard? ¿Cómo complementamos la unidad para hacerlo mucho más completa y tener un sistema de protección mucho más robusto? Podemos integrarle la función de falla tierra, que esta también es una ventaja importante porque nosotros la podemos tener en el marco de 600 y el marco de 600 tiene varios sensores, de tal manera que puedo tener interruptores muy pequeños, quizá menos de 100 amperes, en un interruptor de caja moldeada y incluyendo la función de falla tierra. Para los sistemas que lo requieren, le podemos agregar también la protección de neutro. Podemos agregar la protección por zonas, que también un poco más adelante voy a mencionar un poco más lo que es la protección por zonas, porque eso va más relacionado con la parte de coordinación de protecciones, lo mismo que la función REL, y además podemos agregar la comunicación Modbus. El puerto de comunicación el protocolo por default que llevan estas unidades es Modbus. Si se requiere un protocolo diferente o se hace una conversión después de Modbus o se pide una unidad diferente, pero por default todos el puerto de comunicación que lleva Modbus, ¿no? Y eso es para contestar también aquí una pregunta que tenemos sobre los puertos de comunicación del interruptor. Entonces, nomás aclarar que por default lleva Modbus. Capturan la forma de onda, igual en algún modelo de la unidad de protección, si se pide de esa manera, nos permite capturar la forma de onda. ¿Eso por qué es importante? Porque ante un evento me guarda los últimos ciclos de la falla de tal manera que yo le doy elementos al usuario o al personal para poder revisar cuál fue la magnitud, cuál fue el comportamiento, cómo se comportó, revisando la forma de onda. Entonces, el interruptor tiene la capacidad de ante un evento guardar la información de los últimos ciclos previos a la falla. Adicional a eso, le puedo agregar los relés de protección también para desbalance de voltaje, de corriente, sobrevoltaje, bajo voltaje, potencia inversa, alarma de carga, en fin, le puedo agregar toda la parte de reguladores. Entonces, con esta unidad de disparo no solamente facilito la programación, no solamente agrego funciones enfocadas a la selectividad, también puedo agregar funciones enfocadas a la protección de arc flash o de falla de arco. Le integro todas las funciones de medición, le puedo integrar todas las funciones de protección
y entonces al final tengo un interruptor bastante robusto y bastante completo que lo puedo adaptar prácticamente a cualquier solución. Y lo importante de esto es que está pensado en las instalaciones modernas, hacia dónde van y cuál es la solución que yo voy a tener con los interruptores. Tanto IntelliGuard como Premium nos guardan los últimos 10 eventos a los que ha estado sometido el interruptor y nos preguntan, hay una pregunta que dice que si después de 10 fallas, ¿qué pasa cuando hay una falla 11? Que si ya no guarda más, lo que sucede es de que guarda las últimas 10. Entonces va a borrar la más antigua y va a dejar las 10 más recientes. Y así se va sucediendo. Entonces de tal manera que en el interruptor siempre voy a llevar o voy a tener respaldadas las últimas 10 fallas. Como solución IntelliGuard, básicamente la unidad de protección la tenemos tanto en los interruptores de caja moldeada, que le llamamos micro IntelliGuard, como en los interruptores de potencia o de caja aislada. Para los interruptores de caja aislada tenemos dos plataformas básicamente que me gustaría que identificáramos para que no hubiera dudas. Una plataforma es IntelliGuard G. IntelliGuard G es nuestro interruptor o nuestra solución global para estos tipos de interruptores. Cumple con la normativa IEC, con la normativa NEMA, desde 400 amperes hasta 6400 amperes. En IntelliGuard G tengo todas las opciones, tanto de conexiones como de comunicación, de programación. Es un interruptor bien completo. Tenemos muchas opciones, lo podemos hacer sencillo, lo podemos hacer tan complejo como el sistema lo requiera. Y estamos lanzando este año un tamaño T, que básicamente es un tamaño 0 o un tamaño muy compacto, tiene las mismas características generales que IntelliGuard G, pero es un tamaño que va de 400 a 1600 amperes, donde yo quiero reducir el tamaño del interruptor para tener más espacio en mis tableros o poder instalar más interruptores en el mismo espacio. Y tenemos una versión que es IntelliGuard L. IntelliGuard L por el momento solamente es IEC, es una solución IEC y tiene dos frames o dos marcos, uno de 2500 y otro de 4000 amperes. Esta es una solución muy estándar, muy sencilla. No podemos agregar aquí comunicación, no tenemos tantas opciones de conexiones, no tenemos tantas funciones de protección, no podemos agregar la función, por ejemplo, de medición completa. Tenemos solamente la medición de amperes y las protecciones básicas LS y G. Entonces nuestra versión Light o nuestra versión base de IntelliGuard es IntelliGuard L y la versión completa es IntelliGuard G. Tenemos otra pregunta, nos dicen si estos interruptores pueden utilizarse para transferencia automática. Sí se pueden utilizar para transferencia automática, tanto Premium como Spectra con Micro IntelliGuard o la solución de IntelliGuard G o IntelliGuard L, todos tienen una solución para poderse trabajar como o dentro de una transferencia automática. Entrando un poco más a detalle y hablando ya no tan, bueno, parte sobre la programación, pero sobre todo enfocándonos a lo que es la coordinación de protecciones. Decíamos que cada vez los sistemas nos piden o exigen que los equipos estén preparados para hacer sistemas coordinados cada vez más complejos, cada vez más exactos, más precisos. Y bueno, IntelliGuard es una solución que responde a eso. En la curva de tiempo largo tenemos hasta 22 retardos en tiempo, de tal manera que lo puedo hacer tan preciso como yo lo requiera. Tengo hasta 22 curvas, incluso tengo curvas donde puedo simular la función de tipo fusible, 17 bandas de retardo en tiempo corto y 3 curvas en tiempo corto, incluyendo la función I cuadrada T. Entonces todos los ajustes que yo puedo hacer a lo largo de la unidad de disparo, la verdad es que tenemos mucha variedad y no deberíamos de tener ningún problema para poder ajustar un sistema lo más complejo que yo lo requiera, tanto con interruptores aguas arriba
como con interruptores a barra abajo, incluyendo la coordinación de protecciones en la protección de falla tierra y cumpliendo también con la protección de instantáneo de acuerdo a la última normativa que nos pide NEX sobre la seguridad y la coordinación a lo largo de toda la curva. Nos preguntan también si el nuevo frame, el tamaño T, ya está disponible en Speedy. Nomás para recordar, la cotización de interruptores o de la plataforma Intelligar, hay un cotizador, una plataforma de cotizaciones que pueden entrar a través del acceso que tienen en Elinet. En Elinet, a través de ese cotizador, sí ya está disponible el frame T, y si no, favor de contactar a su ingeniero de ventas para que puedan revisar la oferta. Pero sí, lo que sí es que ya está disponible en producción y ya se está comercializando. Ya el catálogo nuevo ya incluye Intelligar T, y hasta donde tengo entendido ya está en la plataforma de cotización, que no es Speedy, sino es la plataforma de cotización de estos interruptores que se encuentra en el INET. Nos preguntan en qué caso se usan los interruptores de caja aislada. En realidad es un interruptor de potencia en baja tensión que se usa tanto como interruptor principal como interruptores derivados de cualquier instalación industrial. Sobre todo van definidos por su capacidad y por las protecciones que requiero. Recordemos que caja moldeada llegamos hasta 1200 amperes aproximadamente, y a partir de 1200 amperes tendremos que irnos a un interruptor de potencia o de caja aislada o interruptor de bastidor. Tienen varios nombres, pero básicamente es un interruptor para protección de circuitos de más de 1200 amperes. Llegamos hasta 6400 el más grande. Nos preguntan que si una vez que el interruptor se conecta, se pueden ver y almacenar en tiempo real los parámetros disponibles. ¿Es correcto? Sí, siempre y cuando el software con el que lo estén trabajando lo permita. Si el interruptor puede mandarme los parámetros a través del puerto o del sistema de comunicación. Si el software permite esa capacidad de ir almacenando la información, se puede hacer sin ningún problema. Entonces, con Intelligar, lo que estamos garantizando, decíamos que había dos parámetros o dos cosas que están moviendo la tecnología. Uno es la coordinación de protecciones y otro es la falla de arco. Con Intelligar, el objetivo que se planteó ya en Electric es tener una unidad de protección que pudiera tener las dos, que pudiera tener tanto selectividad como protección de arco al mismo tiempo, sin que con una pudiéramos sacrificar la otra. Lo que actualmente tenemos en el mercado es eso, soluciones. Hay marcas que manejan una muy buena solución de selectividad, pero no incluyen la protección de arco, o manejan una buena protección de arco y no incluyen selectividad. Como que son dos soluciones por separado. Aquí lo que estamos tratando es integrarlas en una sola y tener tanto la protección de arco como selectividad en la misma unidad de protección. Tenemos algunas otras preguntas, voy a leer acá. ¿Tienen contactos independientes para las unidades de protección LSIG para disparo del interruptor? Sí, la respuesta sí se tiene esa función. Después otra, para la falla tierra se puede tener solo alarma, y en caso de tener un retardo en el disparo por falla tierra, a fin de buscar falla y corregirla antes de perder el servicio. Sí se puede. Hay una función también muy interesante en la unidad de protección, la que está más completa, que me permite ir acumulando o acumulando cierta cantidad de energía o ciertos valores para que me manden una alarma previo a que exista una falla, de tal manera que yo puedo tener una alarma o una señal y verificar el circuito o hacer alguna acción, o incluso sacar algunas cargas si puedo entrar en problemas de sobrecarga, sacar algunas cargas que no son prioridad para evitar que el interruptor dispare. Dice, en una falla de energía eléctrica se puede tener comunicación con los interruptores. De ser así, ¿qué tanto tiempo? Lo que se recomienda es tener una fuente auxiliar.
de tal manera que si yo requiero tener acceso al interruptor después de una falla o de la energía, la fuente se quede encendida para que yo pueda tener acceso a los parámetros. Dentro de las protecciones, esta puede mandar el dato de posición del interruptor, es decir, si está cerrado o está abierto. Si a través del puerto de comunicación o a través de contactos auxiliares, yo puedo saber si la posición del interruptor es abierto o cerrado, y en base a esa señal poder tomar decisiones. ¿Cuál es el software que se debe adquirir? Ok, bueno, ahí también quisiera aclarar algo. Multilink, o hay algunas otras marcas, en el caso de General Electric es Multilink con Enervista, o hay algunas otras marcas que hacen todo el manejo y control de los equipos eléctricos, más bien manejo y control de la energía. Enervista puede ser una solución. Hay una solución del software que lo vamos a ver un poquito al final de la presentación, que va a ser también, o es una herramienta que nos ayuda a trabajar con los interruptores. Ese software, la versión de ese software, al día de hoy está gratuita en la página de internet, del software propio de la unidad de disparo, pero si lo que queremos es administrar la energía, tener análisis, monitoreo, respaldo de todo el consumo y demás, quizá tuviéramos que tener otra solución. Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer con la unidad de disparo, la solución de IntelliGuard como software puede funcionar. Si requiramos algo más sofisticado, tenemos que ir a otra solución como Enervista. ¿Se puede integrar el software del sistema SCADA? Sí se puede integrar, el sistema está preparado, las funciones y todo está preparado para que se pueda integrar, que es básicamente lo que haríamos con una solución como Enervista. ¿Cuántos contactos de salida puede poseer una unidad de disparo? El interruptor por default hay 3 abiertos, 3 cerrados, se pueden agregar hasta 8 interruptores, y dependiendo los contactos de salida puede ser a través de señales de alarma o podemos tener a través del puerto de comunicación. Entonces tenemos más, hay más soluciones sobre contactos auxiliares que se pueden agregar o señales que se pueden agregar. Habría que ver exactamente qué es lo que necesitan para poder determinar si tenemos la capacidad, pero el interruptor está bastante completo. Dice, hay otra pregunta que parece interesante que voy a leer solamente para dar pie al siguiente slide, que dice, respecto a la falla de arco, ¿puede tenerse un ajuste, digamos, de trabajo en la cual la unidad baje a sus valores mínimos de ajuste cuando se está trabajando en el tablero o en el interruptor de carga? ¿O el interruptor de carga dispare por falla o contacto accidental? Ok. Esa función para General Electric es una función que le llamamos función REL. Esa función REL, la manera como trabaja es que permite ajustar al mínimo el valor de instantáneo del interruptor. Recordemos, esta función está pensada para la protección de arco. ¿Qué es lo que hacemos con la función REL? Lo que hacemos es mandarle o darle una señal al interruptor para que se mantenga alerta mientras tenemos un evento de mantenimiento o tenemos personal trabajando frente del interruptor. Entre más sensible tengamos la unidad de protección de instantáneo, vamos a evitar que un evento de arco muy grande pueda ocurrir mientras hay personal trabajando. Con la función REL en la posición de off, quizá mi ajuste sea 10 o 12 veces el valor nominal. Cuando ajustamos la función REL, lo que decimos es ponte alerta y ajustate al mínimo, quizá 3, 4 veces el valor nominal. De tal manera que ante el mínimo riesgo de un arco eléctrico, ante el mínimo riesgo de un evento o de una corriente muy grande, el interruptor opere de manera instantánea y proteja al usuario. Una vez que yo no quiero esta función REL, bueno, en otras palabras, la función REL se puede programar, puedo activarla o desactivarla cuando yo la requiera. La manera en cómo normalmente se usa es que se active en eventos de mantenimiento o en eventos donde el operario va a estar durante cierto tiempo trabajando frente del tablero. Entonces, esa es una protección adicional. Recordemos que también todo el software, toda la parte de comunicaciones nos permite trabajar y obtener información sin estar frente del tablero. Pero si hubiera esa necesidad, bueno, tenemos una función REL o la protección REL
para proteger al usuario. Preguntan si para la unidad premium, cuando el LED comenzaba a operar en el orden del 95 al 105% de la corriente nominal, que si es posible configurar dicho porcentaje a niveles mayores para sobrecarga. No, en la unidad premium, el ajuste o los valores de porcentaje a los cuales opera o cambia de color el LED indicador ya están definidos y no se pueden ajustar para la unidad premium. Entiendo lo que es ARC Flash, pero en este caso, ¿a qué se refiere con ARC Flash? ¿Minimizan, previenen o disparan? Bueno, lo que estamos haciendo con la función rel es tratar de minimizar o de reducir el tiempo a los cuales se genera una falla. Si yo tengo una falla o tengo un ARC Flash y lo reduzo al menor tiempo posible, pues lo que estoy haciendo es mitigando el efecto de un arco eléctrico. Esta función rel se puede activar vía comunicación, sí se puede activar vía comunicación, o se puede activar a través de un contacto seco, de un botón de pulso, o de un detector de presencia, o algún selector. Siguiendo con la parte de protección de arco y la coordinación de protecciones, cuando yo soy capaz de detectar el tipo de falla o de interpretar cuál es la curva de corriente, cuál es el tipo de falla al que yo estoy presente, yo puedo tener mis protecciones con un límite menor, de tal manera de evitar o tratar de hacer que la falla que pase al sistema o que esté disponible sea lo mínimo posible. Entonces, esa capacidad es la que se está agregando a las unidades IntelliGuard para que las protecciones sean lo más ajustadas y estén limitando el valor de falla. Y lo que hacemos es, ¿cómo lo hacemos? Es detectando el tipo de falla, detectándolo en un tiempo muy corto, y en base a eso determinar si es una falla o si es una posible falla muy grande. Bueno, a tratar de que el interruptor opere a un valor más pequeño. Lo que hacemos también con la función de protecciones es cómo comunicamos a dos interruptores de tal manera de que entre ellos, cuando hablamos de protección de arco, lo que tratamos de hacer es de que el interruptor que está más cercano al punto de falla sea el que aísle la falla, el que la detecte y la aísle. Si tenemos un interruptor aguas arriba, bueno, que ese interruptor no se entere, y mucho menos que se entere algún principal de un tablero o el principal de la planta, porque nos va a dejar fuera toda la instalación. Entonces, junto con la parte o la función rel, agregamos la función de enclavamiento o de protección por zonas, de tal manera que el interruptor que está más cercano a la falla siempre se mantiene alerta, y si detecta esa falla le manda la señal al interruptor aguas arriba para decirle: no te preocupes, yo detecté la falla, yo la puedo abrir, yo la puedo proteger, y entonces por zonas se hace esa protección y esa comunicación entre interruptores para que de manera estándar todos los interruptores están al mínimo de sensibilidad, están todos alertas, pero cuando ocurre una falla, la protección se hace por zonas y se comunican entre ellos para definir quién es el que detiene la falla. Todo está enfocado a que esa falla se detenga en el punto más cercano a donde tengamos el problema. Okay. Las unidades de IntelliGuard, la realidad es que son muy fáciles de programar. Básicamente tienen 5 teclas. Con esas teclas yo me muevo en los menús y
tanto con las flechas hacia arriba, con las flechas hacia los lados, yo me voy moviendo y tienen el botón central, se llama Enter. Entonces una vez que yo ajusto un valor, pues solamente con poner Enter, el valor queda grabado y ajustado. Cuando yo ajusto una unidad de protección, el primer valor que ajusto es el valor de tiempo largo o la protección de sobrecarga. Entonces, en el manual van a poder que tienen un ajuste de 0.5 hasta 1 el valor nominal, y de acuerdo al sensor o al valor del interruptor, al valor nominal del interruptor, pues yo voy a tener yo voy a poder checar o puedo revisar en la tabla cuál es el valor que corresponde a cualquiera de los ajustes. Entonces, una vez que entra en la unidad de disparo, en la primera línea de ajustes, si ustedes ingresan a esa línea, el primer valor que les va a pedir ajustar es el valor de tiempo largo, y por default lo van a poder ajustar desde 0.5 hasta 1 el valor nominal. Lo que nos dicen, otra pregunta que es si la función rel se puede activar a través del puerto de comunicación o a través de un contacto seco. En realidad se puede activar de las dos maneras, ya sea por un contacto seco o a través del protocolo de comunicación. Solamente para contestar esa pregunta. ¿Sí? Entonces aquí en el ejemplo de la pantalla tenemos un interruptor que su valor nominal es de 1000 amperes. Si yo lo ajusto a 0.75, bueno, ahora el interruptor o la corriente regulada o la corriente ajustada en la unidad de disparo va a ser 750 amperes, de tal manera que el interruptor ahora se va a comportar de acuerdo a una curva de disparo y de acuerdo a un valor nominal de 750 amperes. Nos preguntan que cuántos interruptores pueden estar en cascada manteniendo su coordinación. En realidad, hasta donde yo sé, no hay ninguna restricción. Quizá me equivoqué, quizá estoy mal, lo podemos verificar, pero hasta donde yo sé no hay ninguna restricción. Lo que se requiere es agregar la función o la función de protección por zonas o el interlock selective zone para en cada uno de los interruptores, y esto sí lo pueden agregar ya sea en Speedy o lo pueden agregar con interruptores sueltos, pueden agregarle esa función, y esa función lo que agrega es a la unidad de protección, agrega agrega un cable, agrega una tablilla donde se van conectando los interruptores y se va integrando la comunicación entre ellos para que se puedan comunicar ante una falla y se mantenga la selectividad. Entonces, cuando ustedes lo hacen en Speedy o lo seleccionan por separado e incluyen esa función, el interruptor ya viene preparado. Sobre todo si lo hacen en Speedy. Si lo hacen por fuera, adicional tienen que agregar una tablilla de conexiones, tienen que agregar el voltage conditioner, en fin, hay otros accesorios que tienen que agregar, pero pero se puede hacer, digamos, ya sea por separado o se puede hacer en Speedy, y los interruptores ya están preparados para tener esa protección por zonas, incluyendo la parte de selectividad. Y hasta donde yo entiendo, no hay restricción en la cantidad de interruptores que puedan estar intercomunicados. Lo que preguntan, bueno, nada más aquí para aclarar, porque también preguntan que cómo se comunican los interruptores para la función de enclavamiento. Lo que hacen es a través del puerto de comunicación, bueno, hay un cable que interconecta los dos interruptores, y cuando un interruptor detecta la falla, lo que hace es mandarle al interruptor aguas arriba una señal diciéndole que él está preparado para poder absorberla. Esa señal es una comunicación o una señal de comunicación interna entre los dos interruptores que se hace a través de un cable. Otra pregunta es si este tipo de interruptores son adecuados para sistemas de protección de motores en baja tensión. Sí, la respuesta es sí, están preparados para proteger cualquier carga y sobre todo, bueno, incluyendo la parte de motores.
La parte para continuar con la programación de los interruptores, la parte de cortocircuitos o tiempo corto, esa protección tiene ajustes desde 1.5 hasta 12, el valor regulado o el valor que ajustamos en tiempo largo en pasos desde 0.5 y tiene hasta un total de 22 ajustes y 17 bandas de temporización que nos permiten hacer también el ajuste de cortocircuito de tiempo corto de manera muy precisa. Entonces ya vamos ligando lo que nosotros queríamos en facilitar al usuario la programación y además queremos tener la coordinación de protecciones y además queremos tener la protección de falla de arco. Para la protección de instantáneo, lo mismo yo puedo tener aquí de 2 a 15 veces el valor nominal en pasos desde 0.5 y tengo un rango extendido. Si la unidad de disparo está preparada, tengo un rango extendido para los interruptores tipo ANSI, donde puedo tener ajuste desde 15 hasta 30 veces la corriente nominal, ¿sí? Esto es para la protección de instantáneo. Aquí solamente una tabla que nos aclara cuál es el máximo de ajuste en la parte de tiempo corto, y lo que nos dice es que esto depende del interruptor y de marco, sobre todo cuando tenemos varias plataformas o estamos pasando de una plataforma anterior a una plataforma nueva como IntelliGuard. Bueno, tener la referencia de cuáles son los ajustes y cuál es el máximo disponible que yo puedo tener tanto en PowerBray 2 o PowerBray 1, WavePro, y ahora con IntelliGuard, ¿no? Pero básicamente van a ver que IntelliGuard pues cubre perfectamente las protecciones o los ajustes que teníamos en plataformas anteriores e incluso nos da obviamente mayor flexibilidad. Estaba buscando este slide y se me movió un poco en la presentación porque este es el que nos muestra cómo es que funciona la comunicación de los dos interruptores. Yo tengo aquí y nos muestra cómo funciona la protección por zonas. Yo tengo aquí todos los interruptores conectados digamos en serie, y lo que tratamos de hacer es, cuando tenemos una falla, es que el interruptor más cercano, bueno, opere. Si ven las curvas de disparo, en este caso todas las curvas en el valor de instantáneo, en el valor máximo de corriente, están al tiempo mínimo, de tal manera que se está buscando que cualquier interruptor que detecte la falla opere de manera instantánea o de manera muy rápida. Cuando alguno de los interruptores detecta la falla, lo que hace es mandarle la señal al que está aguas arriba para que el que está aguas arriba ajuste su curva de disparo, y así de esa manera evitemos que el interruptor que está aguas arriba, bueno, opere en su curva de instantáneo. De tal manera que nomás deja el interruptor que está más cerca de la falla, más sensible, y el que está aguas arriba lo que hace es ajustar a un valor más alto el tiempo de respuesta ante una señal de cortocircuito instantáneo, ¿no? Como lo vemos ahí en pantalla. Ahí en pantalla lo vemos, el que está más cercano a la falla se mantiene a niveles bajos de protección o a niveles más rápidos de protección, y los que están aguas arriba ajustan a un valor más alto. Esta detección o la rapidez con la que tienen que actuar estos interruptores para que esto funcione
tiene que ser de 9 a 11 milisegundos, eso implica menos de medio ciclo, y con en ese tiempo debe ser suficiente para enviar, recibir y procesar una señal y ajustar el instantáneo de tal manera que lo hacemos selectivo y mantenemos la protección. Aquí tenemos la función rel y tenemos el detalle de cómo activarla a través de un switch selector. Lo puedo activar cuando hablamos de un contacto seco. Aquí está la función rel. Nada más quería mostrarles un poquito el slide porque se me movió un poquito de la presentación. Entonces hasta ahí englobamos, creo que las dos o las tres claves que dimos al principio sobre cómo es lo que está moviendo la tecnología: programación, coordinación de protecciones y falla de arco. Y para terminar solamente la presentación, voy a mostrarles el IntelliGuard Manager Toolkit, que básicamente es el software que se está desarrollando para trabajar con unidades tanto premium como IntelliGuard. Este software, les decía, hay una versión que es gratuita, está en la página de internet, gindustrial.com, ahí lo pueden descargar en la parte de unidades de protección. Y ese software al día de hoy nos permite básicamente hacer el monitoreo de las unidades, ver la medición, revisar el registro de eventos y hacer los ajustes. Es lo que nos permite hacer el software al día de hoy, la versión gratuita. Existe otra versión que ya nos va a permitir hacer pruebas, nos va a permitir hacer almacenar más información y nos va a permitir compartir los resultados para diagnóstico. Entonces, esa versión de software con pruebas también ya está disponible, pero tiene un costo. Entonces, hay una versión que es gratuita para básicamente monitoreo, programación y revisar los registros o los eventos a los que ha estado sometido el interruptor. Y hay una versión que tiene costo, que nos permite hacer las pruebas de manera digital y verificar que el interruptor está operando de acuerdo a la curva de disparo. Esa es una función que teníamos anteriormente con MicroVersaTrip. Cuando cambiamos a IntelliGuard, bueno, no se tenía la estructura para tener esa capacidad y ahora lo estamos teniendo a través de este software. Dice, tenemos otra pregunta aquí nada más para tratar de contestar lo más que podamos. Dice, al realizar el ajuste de zonas en los interruptores, ¿hay que volver a configurar los parámetros de instantáneo, tiempo corto y sobrecarga? No, el sistema se mantiene, digamos, automático, funcionando de manera automática. Una vez que queda libre la falla, los interruptores regresan a su valor de instantáneo más sensible, de tal manera que mantengan siempre la protección. Ok, en pantalla vemos una imagen del software cuando yo tengo la parte de monitoreo. Si la unidad de disparo que yo estoy conectado tiene toda la parte de medición avanzada, e incluye voltaje, incluye corriente, incluye potencia, factor de potencia y la parte de relevadores, todo eso lo voy a poder ver en pantalla. Y de su lado derecho hay un que dice eventos, y ahí voy a poder ver el registro de todos los eventos a los que está sometido, qué tipo de evento fue, si es una sobrecarga, incluso me puede decir la fase y sobre todo me guarda la fecha y la hora. También vamos a poder hacer el monitoreo real tanto de las señales más comunes como voltaje y corriente. Aquí yo estoy viendo la señal y lo voy a poder registrar como si fuera un osciloscopio. Entonces esto lo puedo llevar después a almacenar y tener el registro de las señales eléctricas
Les digo, el software lo puede hacer, pero tiene ciertas limitantes. Si yo lo requiero algo más sofisticado o más preciso, quizá tenga que migrar a un software más completo. Lo que se está buscando es que esta plataforma del software complemente todos los beneficios que tengo con la unidad de IntelliGuard y me permita hacer el monitoreo, ajustes, pruebas, programación, registro de eventos, registro de datos, y debe ser una plataforma completa para la mayoría de las necesidades, pero siempre hay aplicaciones donde requieren tener quizá un registro mayor, requieren algunas cosas en particulares, sobre todo cuando queremos interactuar con otros sistemas que quizá tengamos que hacerlo con otro software, ¿sí? Sin embargo, yo les recomiendo que exploren este software, que lo prueben y quizá resuelva muchos de los problemas que tenemos en el día a día. Esta parte está bien interesante. Esta parte de pruebas ya está disponible, es la versión que tiene costo, pero me permite aquí probar el tiempo largo, tiempo corto, con un valor que yo lo hago de manera electrónica, que yo ajusto, quiero probar la respuesta del interruptor a un valor de 8000 amperes, activo la prueba, simulo la falla y entonces el interruptor me da el tiempo de respuesta, con lo cual yo puedo verificar si está funcionando de acuerdo a la unidad, a la curva de disparo que da el fabricante. En pantalla está un poquito el estatus y de todas las funciones que queremos llevar con este software. Está la parte de monitoreo que aún no está completa, se le están agregando más funciones, como la parte de armónicos. Está la parte de ajustes, que prácticamente ahí sí estamos más completos. Está la parte de pruebas, que también hay la idea o la plataforma va a estar muy completa para la parte de pruebas. Por ahora solamente se está verificando las curvas básicas. Y hay algunos otros ajustes que van a complementar un poco la función de protección. GTU TK20 es el kit de pruebas básico con el que yo puedo tener acceso a la unidad de disparo. Con este kit de pruebas GTU TK20 yo puedo hacer o verificar la función mecánica del interruptor, puedo verificar la protección de sobrecarga y puedo verificar la función de falla tierra y puedo verificar si los transformadores de corriente internos están funcionando de manera correcta. Entonces, con esas pruebas básicas, nosotros garantizamos que el interruptor opera correctamente. Si adicional el usuario quiere integrarlo al software, quiere tener el registro de los eventos y quiere hacerle pruebas para verificar que el interruptor está operando de acuerdo a la curva de disparo, porque muchos usuarios así está dentro de su plataforma de mantenimiento o de diseño, se puede hacer, solamente hay que pedirlo con el software adecuado, ¿no? Y sería el modelo para pedir tanto el kit con el software, es GTU TK20S, que también ya está disponible a través de Elinet, de Speedy, o a través de su ingeniero de ventas. Lo que preguntan es si con el software que tiene costo no es necesario utilizar Enervista u otro tipo de software. Bueno, la respuesta es depende de qué queramos hacer. Si lo que queremos hacer es monitorear, probar, verificar, ajustar la unidad de protección, no es necesario. Si queremos que ese tipo de información actúe con otros sistemas, no sé, con el sistema de comunicaciones interno de la empresa o con algún otro tipo de sistemas para que hagamos, o con el sistema de ahorro de energía general o de calidad de energía general que tiene la planta, quizá es necesario Enervista porque hay varios sistemas como agua, gas y demás que quizá deberán estar interconectados. Todo lo que tenga que ver con la programación o el entendimiento o el manejo de la unidad de disparo lo podemos hacer a través de este software. Los tiempos mostrados de disparo, me imagino que es haciendo la prueba, son calculados en función a la apertura de los polos del interruptor. Sí, si entiendo bien la pregunta, la respuesta sería sí. Lo que hacemos es simular una sobrecorriente al interruptor, y si es de 2000 o si es de 3000 amperes o de 4000, de lo que sea, nosotros vamos a poder verificar que el tiempo de respuesta del interruptor sea de acuerdo a lo que dice la curva de disparo. Si la curva de disparo dice que la falla
debe detectarse y abrirse en 100 milisegundos o 1 minuto o 2 minutos. Voy a poder verificar que eso esté pasando de tal manera que esté seguro de que el interruptor va a operar correctamente cuando tenga una falla real. Otra pregunta complicada, nos dicen que haciendo números a mano alzada, ¿cuánto más o menos es el costo de un interruptor convencional versus estos interruptores con unidad de disparo? Y nos dicen 20, 30%. También hay muchas cosas que cambian el precio del interruptor, no solamente la unidad de disparo, también la capacidad interruptiva, dónde lo voy a instalar, en fin, hay muchos factores que afectan el precio del interruptor. Sí es más caro tener un interruptor con unidad micro IntelliGuard, pero recordemos que las funciones de protección, de selectividad y de base, a lo que ganamos con el interruptor versus lo que tenemos en un interruptor convencional, es muy grande, la diferencia también es muy grande. Entonces, sí, no quisiera decir 20%, 30%, porque no es una regla, sí son más caros, y dependiendo de las funciones que yo quiera agregar, pues es la diferencial que vamos a tener contra un interruptor convencional. Se puede pedir un kit completo integrado en un tablero vía SPDY. Sí se puede, a través de SPDY se puede pedir. Las curvas están disponibles para utilizarse con el software SKM Power Tools. Sí están las curvas disponibles, solamente hay que solicitarlas a través del equipo de ventas, a través de el equipo de especificación, pero sí hay manera de que las curvas o incluso algunos softwares ya tienen, ya por el fabricante mismo, General Electric le manda las curvas a ese tipo de softwares para que los integren en sus sistemas de coordinación y cálculo de coordinación de protecciones. En el histórico de los valores, ¿cuántos valores buenos se almacenan? Esta pregunta no la entiendo bien. Pero bueno, se refiere a la parte de eventos, son 10 eventos los que almacena, y en algún modelo de la unidad de disparo se puede extender esto hasta 50 eventos. Solamente había que pedirlo de esa manera, pero por default son 10 eventos los que se almacenan. Si se refieren a si hay una operación mecánica al interruptor sin ninguna falla, esa normalmente no la almacena. Lo que almacena son los eventos nada más de falla o que hagan abrir el interruptor fuera de lo que es una operación mecánica sin carga o sin falla. Lo que dicen que si las curvas están aplicadas para el software ETAP, sí, se puede trabajar con el software ETAP. Si algunos softwares de este tipo trabajan directamente con los fabricantes para obtener la información de las curvas y que se puedan integrar. Si no fuera así, se pueden conseguir las curvas para que puedan trabajar con el software. ¿Sí? Entonces, básicamente con eso quería terminar. La otra parte que también, nada más para finalizar, está cambiando, es que ahora, ok, ya tengo la unidad de disparo, ya la puedo hacer tan robusta como yo requiera para las necesidades modernas, pero adicional a eso ahora lo quiero hacer móvil. Quiero que a través de mi dispositivo móvil, como un iPod o un iPad o alguna tablet, yo pueda tener acceso a la programación, monitoreo, ajustes de la unidad de disparo. Lo mismo que teníamos en el software, pero ahora a través desde un dispositivo móvil. Entonces este producto también va a estar disponible. El software creo que ya está disponible a través de la página de iTunes, donde pueden descargar los programas para su tablet. Y lo único que faltaría sería el convertidor de la señal para Bluetooth o Wi-Fi, que también lo estaremos enviando, así lo estaremos lanzando para darles cuál es el código, el precio de lista, para que lo puedan adquirir. Pero bueno, hacia allá. Con eso básicamente quería terminar la presentación. Creo que contestamos a la mayoría de las preguntas. Si quedará algo pendiente, nosotros vamos a asegurarnos de que todas tengan respuesta. Le estaremos llegando ahí directamente a su correo, o si es algo que de manera general deberíamos de comunicar a todos, pues los copiaremos a todos. Entonces les dejo ahí nada más mis datos para cualquier duda, cualquier pregunta, algo que haya quedado o que no haya quedado muy claro y que quisieran extender un poco más, algo en particular. La página de internet, la de LATAM, la de Latinoamérica, y la página de gindustrial.com, que es donde pueden encontrar el software. Y también les recomiendo el canal de YouTube, donde estamos tratando de subir también muchos videos y mucha información nueva de los productos. Entonces, por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención y pues los esperamos en el siguiente